Este es el segundo tema de español, donde nos habla de la organización de información. Sabemos que hay diferentes tipos de texto, que esos diferentes tipos de texto se organizan de diferente manera, ¿sí? Que si es un texto, no sé, descriptivo, podemos tener una introducción, un desarrollo, una conclusión. Si es un texto narrativo, eh, a ustedes todavía se les maneja como de tres momentos, ¿sí? Planteamiento, desarrollo y desenlace, ¿sí? Si es un texto informativo, pues una nota, por ejemplo, tiene una entrada, ¿sí? Un desarrollo y un cierre. Entonces, normalmente son tres momentos, ¿sí? Pero cambia eh, cómo se designa, ¿sí? Ese momento. Entonces, no sean manitos, entren a Classroom. Ay, pues sí. Y si yo no lo abro, pues ¿cuándo, verdad? Espérenme tantito. Uy, se me olvida esta parte. Pero ahorita la publicamos. Y es que subo la información, pero se me olvida publicarla. ¿Dónde ando? Acá. Y entonces van a decir ustedes, bueno, ¿y dónde lo busco, no? Mm, perdón. Ok. Díganme si ya lo tienen visible. Ya está publicado. Ok. Entonces, ahí abren el primer documento, que es organización de la información. Y bueno, esta parte nos va a hablar un poquito de cuáles son nuestros hábitos de estudio para poder hacer la lectura de textos y la comprensión de esos textos, ¿sí? Este, Normalmente pensaríamos que todos sabemos estudiar, pero ¿qué creen? Que no nos dan clases de cómo estudiar. Entonces, de repente nos dan una serie de información que no sabemos cómo manejar, cómo trabajar, cómo leer y comprender, ¿sí? Entonces, Julieta, ¿ya tienes el documento abierto? ¿Nos podrías empezar a leer? El método que utilicemos a la hora de estudiar tiene una importancia decisiva, ya que los contenidos o materiales que vayamos a preparar por sí solos no provocan un estudio eficaz, a no ser que busquemos un buen método que facilite su comprensión, asimilación y puesta en práctica. Una buena actitud frente a los materiales de estudio nos acorta los pasos para comprender la lectura y los conceptos en juego. Por eso se hace necesario centrar la atención en lo que estés leyendo, sin interrumpir la lectura con preocupaciones ajenas al libro. Ten constancia. El trabajo intelectual requiere repetición e insistencia. Debes mantenerte activo ante la lectura. Es preciso leer, releer, extraer lo importante, subrayar, esquematizar, contrastar, preguntarse sobre lo leído con la mente activa y despierta. No adoptes prejuicios frente a ciertos libros o temas que vayas a leer. Esto te posibilita profundizar en los contenidos de forma absolutamente imparcial. Y en la lectura aparecen datos, palabras, expresiones que no conoces su significado y que nos quedamos con la duda. Bloquea el proceso de aprendizaje. Por tanto, busca en el diccionario aquellas palabras que no conozca su significado. Gracias. Hasta ahí, ¿sí? Entonces, esto nos está hablando un poquito de un método, ¿sí? De estudio. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos nuestro método. Ujú.
diría mi mamá, cada quien tiene su manera de matar sus cucarachas, ¿sí? Ángel, ¿cuál es tu método de estudio? Recomiéndanos tu método de estudio. ¿Qué haces para estudiar? Pues yo ya una vez que es del tema, porque hay páginas que voy empezando a leer, voy sacando un pequeño resumen para tener anotaciones en el cuaderno y luego repasarlas cuando sea el momento de que las necesite. Ok. Cuando haces tus resúmenes, ¿cuándo los haces? ¿Durante la clase, después de clase, antes del examen? Normalmente los hago después de las clases. Bien, ok. ¿Y te ha funcionado ese método? Pues a veces sí, porque sí logro salir bien a los exámenes, nada más que yo sí que sí, como que me pongo nervioso y pues, fallo las preguntas. Ok. Irene, ¿cuál es tu método? Gracias, Ángel. Pues a veces parezco loca, pero hablo conmigo misma, pues. O sea, me explico yo los temas. Explicas tú los temas. Perfecto. Parece que estoy hablando sola, pero no me estoy explicándolo a mí misma. Bien. Entonces, tú tienes que repetirte a ti misma cuál es la información importante para poder comprender. ¿Y te ha Ajá, y resultado? ¿Mandé? parafraseo. Parafraseas. Es decir, vas explicando con tus palabras el tema. Muy bien. Mariana, ¿cuál es tu método? Bueno, yo creo que mi método sería leer los temas y después subrayar lo que son como que más importantes o más relevantes sobre el tema y irlos anotando y ya después leerlos y pues ha funcionado más o menos. ¿Te ha funcionado más o menos? ¿Por qué más o menos? ¿En Porque qué ha luego, fallado? porque luego se me olvidan. Se te olvidan. Quiere decir que a lo mejor por ahí tendríamos que revisar nuestro propio método, ¿no? Normalmente tenemos una idea de cómo estudiar, sin embargo, ¿quién nos dijo cómo estudiar? ¿Quién nos dio su método para saber estudiar? Nadie. Nadie, ¿verdad? No nos enseñaron a estudiar. Yo me acuerdo que cuando era chica, mi mamá me decía, ponte a estudiar. Pues sí, yo repetía, yo leía y volvía a repetir y a lo mejor hasta me lo aprendía, ¿no? De memoria, pero llegaba el examen y chin, ya se me olvidó. ¿Qué quiere decir? Ese método no me estaba funcionando, ¿sí? Sin embargo, hay líneas generales que todos vamos conociendo de acuerdo con la práctica y de acuerdo a cómo nos va en los exámenes, ¿no? Es fundamental el hecho de tener un lugar fijo en el que podamos estudiar, ¿sí? Que nuestro sitio esté organizado, que no tengamos distractores, que pueden ser distractores de todo tipo, ¿no? Este, un libro que tengo ganas de leer, un electrónico que me están llamando constantemente o mandando notificaciones, este, un juego de video, ¿no? La televisión que la tengo en mi cuarto, y entonces todos esos son distractores, ¿sí? Cuando tenemos realmente que ponernos a estudiar, tenemos que revisar previamente que no haya esos distractores, o que si no los podemos mover, por lo menos no estemos interesados en ellos, ¿sí? Que tengamos la, la, la conciencia, ¿sí? De que vamos a estudiar, vamos a revisar nuestro material, vamos a aprender de ello y vamos a estudiar para nuestro examen. Normalmente para un examen no se estudia un día antes, al contrario,
Se estudia todos los días, de poquito a poquito, ¿sí? Se van dando repasos y antes del examen tenemos que tranquilizarnos. Ujú. Tenemos que descansar, tenemos que dejar preparados todos los materiales que vamos a utilizar en el examen, si es una calculadora, si es nuestra pluma, nuestro lápiz, nuestro borrador, qué sé yo, ¿sí? Si es un formulario, tenemos que tener el cuidado de organizar nuestros materiales porque es lo que vamos a utilizar, ¿sí? Y descansar, siempre ir bien, descansados con un sueño, reparador, ¿no? Porque normalmente antes de un examen estamos nerviosos. Entonces, tratar de relajarnos, tratar de descansar. Ajá. Nos dice aquí que no tengamos prejuicios frente a un documento, un texto, ¿sí? Si nos hacemos ideas previas, quizás estemos poniendo barreras, límites para comprender el texto. Si nos abrimos a las posibilidades de entender, de comprender, de interesarnos por el tema, entonces ya llevamos una parte ganada, ¿ok? Nos habla también de nuestro propio ritmo. Cada uno de nosotros tiene un ritmo para hacer las cosas. Algunos parecen muy lentos, ¿sí? Pero es su ritmo. Y tenemos que ser conscientes de ese ritmo. Hay ocasiones en que a mí, por ejemplo, me da la situación de ser excesivamente rápida. Quiero hacer las cosas rápido, terminarlas y descansar, ¿no? Pero sé que si las hago rápido y mal, voy a tener que regresar a la actividad. Entonces tengo la conciencia de que en el momento en el que lo estoy haciendo, voy revisando que esté bien. Trato de no tener correcciones. ¿Para qué? Para no tener que regresar a hacer el mismo trabajo. No me gusta hacer el mismo trabajo, entonces mejor lo hago una vez bien y no 20 veces mal, ¿no? Entonces, esa preparación previa para un examen o para una lectura es exactamente la misma, ¿sí? Tenemos que ir aprendiendo poco a poco. ¿Alguien sabe qué es una estrategia? Sí, Irene. Es un plan para saber los pasos que hay que seguir a un estudio. Mm. Y entonces, ¿qué diferencia hay con una planeación? La estrategia es un poco más exacta. ¿La estrategia es un poco qué? Un poco más exacta. Ok. Entonces, ¿quiere decir que son pasos a seguir? Sí, Bien. ¿Y tú qué estrategias te sabes? ¿O qué aplicas? mi estrategia de estudio podría ser. Ok. ¿Y en la lectura? No leo mucho. No leo mucho. Ok. A lo mejor no leemos mucho porque no sabemos y no tenemos estrategias, ¿no? Si aprendemos estrategias, seguramente nos vamos a interesar un poquito más por la lectura. Ok, vamos a seguir con nuestro texto. Ahí tenemos en una segunda parte lo que sería este, cómo abordar la información. ¿Me ayuda, Cintia? Para abordar la información de estudio, debes crear un método de estudio propio, fijándote en lo que te da resultado y lo que es inútil, porque no te trae resultados positivos. Para que comiences a crear tu método de estudio, te sugerimos: organiza tu material de trabajo.
Distribuye tu tiempo de forma flexible para que puedas hacer frente a cualquier contratiempo. Ten en cuenta las dificultades de cada materia. Conoce tu ritmo personal de trabajo. Sé realista contigo mismo y no te pongas metas que sabes que no vas a alcanzar. Estudia y aprende de acuerdo con tus capacidades. Haz lo más difícil primero. Memoriza, entiende y aprende. No estudies materias que se interfieran entre sí. Por ejemplo, puedes estudiar materias afines, físicas y matemáticas, un día, pero no mezcles matemáticas con historia, a menos que te des tiempo para relajarte entre una y otra materia. Ok, entonces ahí cada uno de ustedes seguirá los pasos que crea necesarios. Estos solamente son sugerencias, ¿sí? Ya ustedes tienen un método, pero por ahí mencionaban, a veces me resulta y a veces no. También tenemos que ir haciendo adaptaciones de nuestros métodos de acuerdo a la asignatura, porque no funciona lo mismo para matemáticas que para español, ¿no? O no funciona lo mismo para historia que para, no sé, eh, civismo, ¿no? Unas son prácticas, otras son teóricas, unas manejan más conceptos, otros manejan, no sé, fórmulas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, organizar de antemano organizar mi tiempo, ¿sí? Nos dice por ahí, tienes que tener un tiempo sobrante por si hubiera algún contratiempo, ¿no? De repente no nos alcanza no alcanzamos a hacer nuestras tareas porque no planeamos, ¿sí? Porque no consideramos cuándo teníamos que entregar el trabajo y a la mejor otra asignatura me está dejando un trabajo final también amplio y entonces no me alcanza el tiempo. O a lo mejor tengo que estudiar para un examen, pero también tengo que elaborar un trabajo final. Entonces, tengo que planear. Hoy en día hay unas formas muy sencillas de planear. Hay un método muy sencillo que es a base de listas, ¿sí? Y entonces esas listas me van diciendo la importancia que tiene mi mes, mi semana, mi día, ¿sí? Y entonces, puedo modificar, ¿no? O ajustar o dejar de lado aquello que no es importante o que es repetitivo y que en determinado momento no es urgente, ¿sí? Entonces también revisar esa parte. Ok, para todo esto vamos a dar una estrategia de lectura que nos va a servir no solamente para el área del lenguaje, sino para cualquier área. Ujú. Y básicamente es revisar los textos para saber, primero, de qué me van a hablar, poderme centrar, poderme ubicar, lanzar alguna hipótesis de acuerdo con algunos indicativos y entonces abordar el texto sin prejuicio para que yo pueda realmente comprenderlo, ¿sí? Entonces, no seas malita, Irene, ¿me ayudas con la lectura? Sí. Aprende a mejorar las estrategias de lectura. Lectura exploratoria o prelectura. Consiste en hacer primero una lectura rápida para enterarnos de qué se trata. En este primer paso conseguiremos un conocimiento rápido del tema, formar el esquema general del texto donde insertaremos los datos más concretos obtenidos en la segunda lectura. Comenzar el estudio de una manera suave, de manera que vayamos entrando en la materia con más facilidad. Además, puede servirte también para dar un vistazo a tus apuntes antes de ir a clase y así conectar antes con la explicación del profesor, atender y enterándote del tema. Ponerte de manifiesto tus dudas que aclararás en clases y tomar los apuntes con más facilidad. En este tipo de lectura te puede ayudar si eres de estilo práctico o a identificar zonas o párrafos importantes para que te enfoques en ellos. Ok, ahí, por ejemplo,
que nos están diciendo es prelectura. Normalmente es saber conocer el texto. Si yo tengo un texto nuevo, revisarlo. Cuando vamos a las tiendas y vemos algo que nos interesa, una revista que nos interesa, lo que hacemos no es leer, sino revisar, cómo escanear, ¿sí? Escanear el texto y ver si tiene fotos, si tiene títulos, qué títulos tiene, qué temas me interesan, ¿sí? Que revisar las fotografías, porque a lo mejor hay información sobre alguien que a mí me gusta, ¿no? Y entonces revisamos títulos, revisamos imágenes, revisamos pies de foto, revisamos la extensión del texto, vemos si tiene secuencia, ¿no? De diferentes temas, vemos si tienen colores, eh, cuadros, tablas, todo eso nos sirve de antemano para darnos una idea de qué va a tratar el texto, ¿sí? Con esa información básica, entonces podemos lanzar una hipótesis, es decir, pensar de qué va a tratar el tema, ¿sí? Al lanzar mi hipótesis, entonces, cuando yo llego a hacer una lectura, sé aproximadamente de qué va a hablarme. O puedo estar esperando de qué me va a hablar. Voy a confirmar o a denegar esa hipótesis a partir de mi primera lectura profunda, ¿sí? Que se considera que un texto debe de ser leído por lo menos 3 veces. Ajá. Una de forma rápida, ¿sí? Generalizada, fijándonos en esos detalles que les mencionaba. 2, una lectura general donde voy a empezar a revisar si la hipótesis que yo tenía sobre el texto se confirma o se desecha, ¿sí? Y 3, para sacar ideas principales, reconocer características y esa información poderla transformar en un resumen, en una paráfrasis, en un esquema, en una tabla, ¿sí? Entonces, ya en mi tercera lectura implica que, qué voy a hacer con ese texto. Ok, vámonos a la siguiente, que es la lectura comprensiva. Angelic, ¿me ayudas? Sí, maestra. Lectura comprensiva. Leer el texto despacio y párrafo a párrafo, reflexionando sobre lo que leemos. De esta manera entenderás mejor el tema a estudiar, por lo que te será mucho más fácil asimilar y aprender. Sígale, sígale. Ampliar vocabulario. Para ampliar el vocabulario es necesario que trabajes con sinónimos y antónimos. Busca en el diccionario las palabras que no conozcas. Es muy importante que tengas un vocabulario amplio para que te cueste menos trabajo entender las cosas por ahí. Subrayar las ideas principales que pueden estar al principio, el medio o al final de un párrafo. Hay que buscar ideas, palabras técnicas o específicas del tema que estamos estudiando y algún dato relevante para comprobar relevante que permita una mejor comprensión. Para comprobar que hemos subrayado correctamente, podemos hacernos preguntas sobre el contenido y las respuestas están contenidas en las palabras subrayadas, entonces el subrayado estará bien hecho. ¿Cómo detectamos las ideas más importantes para subrayar? Son las que dan coherencia y continuidad a la idea central del texto. En torno a ellas son las que giran las ideas secundarias. ¿Cómo se debe subrayar? Con marcatextos, solo libros propios, utiliza marcatextos de colores, un color para destacar las ideas principales y otros distintos para las ideas secundarias. Si utilizamos un lápiz de único color, podemos diferenciar el subrayado con distintos tipos de líneas. Ok, aquí, ¿sí? Vamos a ver que se suma a la primera actividad. Después de una lectura exploratoria, entonces vendría ya la lectura comprensiva, ¿sí? Ir a profundidad en el texto, párrafo tras párrafo. Si nosotros aprendemos
a distinguir ideas principales, yo siempre les digo que si un texto está bien escrito, las ideas principales las encontramos en las primeras líneas del párrafo, ¿sí? Las ideas principales no tienen características, van directamente al tema, ¿sí? Cuando nosotros necesitamos hacer un resumen, tenemos que identificar las ideas principales, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hacer una paráfrasis, entonces podemos tomar detalles, ¿sí? Para explicar. Lo que sí no es válido es repetir la información que nos está dando el autor como si fuera nuestra, ¿sí? Eso es plagio. Y eso, ustedes son estudiantes y apenas de secundaria, no hay problema, pero si se malacostumbran a hacer plagio, pues entonces después pueden tener problemas con derechos de autor. Y si se fijan, hoy en día en el Internet también les obligan a colocar la información, más bien la referencia de dónde toman la información, ¿sí? Por derechos de autor. Entonces, siempre tenemos que darle el crédito a quien lo tiene, ¿sí? Y en este caso, no podemos apropiarnos de las ideas de los autores sin darles el crédito. Si nosotros damos el crédito, entonces podemos trabajar la información como queramos. Podemos hacer resúmenes, podemos hacer paráfrasis, podemos utilizarla siempre y cuando aprendamos a utilizarla de forma correcta. Eh, Ahí, por ejemplo, en el vocabulario, normalmente leemos, nos encontramos con el vocabulario y nos lo saltamos, porque como no comprendemos, entonces me lo salto. Pero muchas veces ese vocabulario nos debe de servir para aclarar la información. Si no lo saltamos, entonces hay un hueco, ¿sí? Si es nuestro el libro, el texto, entonces podemos ir haciendo anotaciones en los márgenes. Si no es nuestro el material, entonces podemos utilizar estas cositas que se inventaron, ¿no? Y para algo se inventaron, pues para eso. Podemos colocar diferentes, hojitas. Sabemos que hay de diferentes colores, tamaños, ¿no? Que hay, para señalar páginas, para señalar, ¿sí? Información o para rescatar la información. Si yo, por ejemplo, voy leyendo, ¿sí? Ya hice mi lectura general y ahora voy a una lectura más profunda, entonces es el momento de ir recabando la información. Si no lo puedo subrayar, entonces sí tendría que ir haciendo mis anotaciones en estos papelitos, que después los puedo retirar sin ningún problema, ¿sí? En el subrayado nos dice, no podemos subrayar con una sola lectura, porque quizás estemos subrayando información que no nos va a ser útil, ¿sí? O estemos subrayando información que solamente es, eh, nosotros le decimos paja, que es inútil, ¿sí? Tenemos que reconocer esa información, pero después de una lectura previa, ¿sí? Ya cuando vamos a una lectura más profunda, entonces sí, podemos subrayar o podemos recuperar en estas hojitas la información que necesitemos. ¿Sí queda? Ok, vámonos más adelante. ¿Cuándo se debe subrayar? Iván, ¿me ayudas? Iván, ya se durmió. ¿Dónde está? Karen, ¿me ayudas? Sí, ¿cuándo se debe subrayar?
Nunca en la primera lectura porque podríamos subrayar frases o palabras que no expresen el contenido del tema. Las personas que están muy entrenadas en lectura comprensiva deberán hacerlo en la segunda lectura. Las personas menos entrenadas en una tercera lectura. Cuando conocemos el significado de todas las palabras en sí mismas y en el contexto en que se encuentran expresadas. Sígale. Esquema. Un esquema es una expresión gráfica del subrayado que contiene de forma sintetizada las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles del texto. Es muy importante porque permite que de un solo vistazo obtengamos una clara idea general del tema, coleccionemos y profundicemos en los contenidos básicos y analicemos para fijarlos mejor en nuestra mente. ¿Cómo realizamos un esquema? Elaborar una lectura comprensiva y realizar correctamente el subrayado para jerarquizar los conceptos, idea principal, secundaria. Emplear palabras clave o frases muy cortas sin ningún tipo de detalle y de forma breve. Usa tu propio lenguaje, expresiones, repasando los epígrafes, títulos y subtítulos del texto, atendiendo a que el encabezamiento del esquema exprese de forma clara la idea principal y que te permita ir descendiendo a detalles que enriquezca esta idea. Por último, elige el tipo de esquema que vas a realizar. Hay muchos tipos. Ok, ahí voy a subir al ratito, voy a subir una presentación con los diferentes tipos de esquema que hay. Hay muchísimos más, ¿sí? Pero voy a subir los más generales. Entonces, para que ustedes puedan ir conociéndolos, aprendiendo. Se dan referencias muy sencillas, ¿sí? Si queremos profundizar en la técnica, entonces sí ya tendríamos que ir como a la búsqueda. Si yo, por ejemplo, quiero utilizar, ahí viene un esquema de pescado, bueno, pues a ver primero qué es un esquema de pescado, cómo se trabaja, qué tipo de información es la que tengo que recuperar de un texto, cómo la tengo que expresar en las espinas del pescado, ¿sí? Y cómo se puede leer. Entonces, esa información se las voy a subir como complementaria para esta semana. ¿Por qué? Porque les voy a dejar un artículo, ¿sí? Que es el segundo texto que viene ahí, con el cual van a trabajar. Ujú. Pero vamos a terminar de leer esta parte para que para que podamos avanzar, ¿sí? Lectura exploratoria. Logan, hoy no te he escuchado. ¿Dónde andas? Ya se durmió. ¿Cómo, maestra? Que no te había escuchado. ¿Dónde andas? Aquí escuchando las lecturas, maestra. Qué bueno. Empiece a leer. Lectura exploratoria. Okay. Un primer acercamiento a los textos lo constituye la lectura exploratoria, la cual nos remite plantearnos una hipótesis de la lectura frente al texto por trabajar. Entendemos como hipótesis una idea tentativa que estará por corroborarse o destacarse según sea el caso. Para la lectura exploratoria nos podemos apoyar con la identificación de los diversos elementos como tipo de letras, cursivas o no títulos o no en títulos, subtítulos, apartados, letras altas y bajas. Para enfatizar instituciones, nombres, premios, títulos, guiones largos para la inserción de diálogos, frases u otros, paréntesis, para información complementaria, fechas, datos, número indicativo de nota de pie de página, imágenes, con o sin pie de foto, síntesis, semblanzas del autor,
gráficas, tablas, subrayados, cápsulas, gráficas, esquemas, mapas, etc. Ok. Gracias, Logan. ¿Sí? Por ahí, les dejo un cuestionario aquí en esta misma información. Son 4 preguntitas que hay que contestar. Pero lo que necesito es de esta lectura exploratoria, ¿qué tienen que considerar? Como exploradores, los diferentes puntos que aquí se marcan y que nos leyó Logan. Antes de la lectura, antes de centrarnos y leer palabra por palabra, tenemos que revisar títulos, tenemos que revisar tipos de letras, tenemos que revisar si tienen hay algunos textos que utilizan la letra, ay, no me acuerdo cómo se llama, cuando la letra es más grande que el texto, pero no me acuerdo ahorita cómo se llama. Si hay guiones, a lo mejor si hay guiones, hay alguna información que se está destacando, o a lo mejor es un diálogo, ¿sí? De algún personaje, o la declaración de algún personaje, ¿sí? Entonces, todos esos elementos son los que vamos a buscar en nuestro texto. Abran el segundo documento. Que es un artículo de divulgación, ¿sí? Sacado de una de las revistas que edita la UNAM, se llama ¿Cómo ves? ¿Sí? Y son artículos de divulgación. Ajá. ¿Ya lo tienen abierto? ¿Cómo se llama? ¿Quién me dice? Los productos Milagro. Los productos Milagro. ¿Ustedes han escuchado de ello? Sí, más o menos. ¿Qué son? Pues supuestamente te curan las enfermedades y todas esas cosas que a veces ni se curan, pero bueno. Ok. Julieta, ¿tú qué sabes acerca de los productos Milagro? Pues que mágicamente te curan cosas que a lo mejor ni siquiera podrían curar ni medicina. Uh-huh. Y parecen como dice mi mamá, de merolico, ¿no? Un solo medicamento te cura de todo, ¿no? Cuando un medicamento, pues tiene que ser probado. Ajá. Ok, pero medicamentos o productos, por ejemplo, no sé si han escuchado de esas mágicas almohadas, ¿no? Soñare, que nos hacen descansar. Bueno, ¿no? Y nos la venden todos los días y a cada rato. Uh-huh. O esos aparatos, que no tenemos que hacer ningún esfuerzo y vamos a hacer súper esbeltos, ¿no? Cuando en realidad tampoco. O sea, si no tenemos el interés, el deseo, las ganas y la decisión de hacerlo, pues nunca va a ser posible, ¿no? Entonces, fíjense bien su texto, ¿sí? Vamos a revisarlo. Pasen las páginas sin leer absolutamente nada, ¿sí? No es necesario que lean. Uh-huh. ¿Y quién me dice qué es lo que hay? Hay crema para bajar. Ajá. No lean. Y como un tipo de cosa de jengibre, algo así. Bueno, que está Oh, hecho de jengibre. ok. Yo lo que veo son colores, ¿sí o no? ¿Tiene colores? Sí, Sí, ¿Tiene letras grandes y chiquitas? sí, sí, ¿Tiene título? sí. ¿Qué más tiene? subtítulos. ¿Subtítulos? ¿Qué más? Palabras resaltadas. ¿Cómo? ¿Irene?
palabras resaltadas, Mm, poniéndolas como de algún color. ok, ajá. Imágenes. Imágenes, ¿qué más? Esas imágenes que tienen. Cremas, medicamentos, Ok. ¿Qué más podemos encontrar en el texto? perfumes, Ok. ¿Qué más? pues, cosas mezcladas, ¿no? Como cosas mezcladas, no entiendo. Ajá, es que hay como que dices soya, trébol de 4 hojas, o sea, netafemín. Pero tú ya estás leyendo y dijimos no hay que leer nada. Ajá, pero es Ajá. que no sé cómo se llama eso. Ok. ¿Cómo está escrito el texto? Con letras grandes y chiquitas. Ok. ¿Qué más se encuentran? Visualmente, ¿qué más se encuentran? Es como secciones apartadas. Exactamente. ¿Se acuerdan que en la información implícita y explícita les hablaba de información discontinua? Pues son los apartados, ¿sí? Para aquellos que no entendieron que era discontinuo, y por ahí lo vi en la tarea, ¿sí? Básicamente es eso, que no, que son apartados, que son como capsulitas, ¿no? Entonces, vemos aquí que hay capsulitas encerradas en colores, ¿no? ¿En qué color? Es color como tipo azul. Azul. Azul, ¿ok? Y también tenemos esas imágenes que tienen pies de foto. No, No, no tienen, pero nos dicen mucho, ¿no? ¿Sí o no? Sí, maestra. Ya veo, por ejemplo, a los muchachos interesados en su melena, ¿no? ¿Con qué producto? Con gel, Ajá. ¿Cómo se llama? Maspel. Maspel, ¿no? Órale. A las muchachas interesadísimas en ya puedo comer desorbitadamente, que al fin y al cabo me tomo una pastillita y soy como una modelo, ¿sí? No, tienes que ¿Y cómo nos lo están vendiendo ahí? Día Davis. De a Davis, ok. ¿Y ustedes ya vieron publicidad? ¿Sí o no? En la escuela ya vieron publicidad, ¿sí o no? ¿Qué utiliza la publicidad? Pues las imágenes para que veas cómo es. Bueno, Ujú. Y nos ponen modelos, ¿no? ajá, pero pues dice que según ellas las usaron y pero no es cierto, así ya son en la vida real, o sea, no necesitan pastillas ni nada de eso. Ujú. o les echan otras cosas que no dicen. O les ponen otras cosas que no nos dicen y que nos pueden dañar, ¿sí? Que nos pueden hacer daño. Pero que si no lo pensamos, ahí vamos, ¿verdad? Ok, esa, ese recorrido que están ustedes haciendo por ese texto, a eso es básicamente a lo que le llamamos lectura exploratoria. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que van a hacer? Y esa parte es la que me van a entregar. Por ahí decía, no me acuerdo quién, Irene creo, sí, Irene. Es que mandé mi tarea y me pusieron 5. Ok, este, en esta semana yo me voy a regresar a revisar a aquellas personas que me han, mandado la tarea y que recibieron un 5.
Bueno, era básicamente para que se dieran cuenta que sí estoy revisando, ¿sí? Que sí se está considerando su actividad. Entonces, por favor, pero el límite es el día miércoles, para que yo tenga por lo menos 1 o 2 días para poderles revisar y corregir, ¿sí? Entonces, por favor, acuérdense, tanto para español como para habilidad verbal, el límite es el miércoles, ¿ok? Si me están entregando el viernes a las 2 a las 12 de la noche, júrenlo que yo ya estoy dormida, ¿ok? Entonces, van a utilizar las estrategias que vienen en el documento anterior con este artículo, ¿sí? Y la parte final, ¿sí? Es, ya hicimos el recorrido por el texto, ya vimos que tiene diferentes elementos, hay que considerar en una hojita blanca, me van a ir poniendo qué es lo que tiene. De acuerdo con el listado que viene en el otro documento, me van a decir, pues tiene título, tiene subtítulo, maneja palabras altas, bajas, maneja los colores, maneja las cápsulas, ¿sí? Entonces van a ir haciendo un recorrido y un listado de todo lo que van encontrando, ¿sí? La segunda lectura es para saber de qué trata el texto, ¿sí? Y confirmar nuestra hipótesis o desecharla. A lo mejor ya nos hicimos una idea, con lo que hemos visto, pero tengo que lanzar mi hipótesis y confirmarla o desecharla. La última parte, ¿sí? Implicaría poder reconocer las ideas principales, subrayando sus ideas principales y elaborando un esquema. ¿Sí queda? Cualquier tipo de esquema, el chiste es que cuando ustedes lo presenten, puedan explicarlo. ¿Sí queda? ¿Dudas? No, maestra. ¿Preguntas? No, maestra. Ok, entonces los veo al ratito. ¿Sí? Sí. Bye, bye. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Sí.